abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos. Cada canto que hemos estado cantando, amén, no ha sido para entretenerlo, no venimos a hacer ningún show. Aquí no se viene a hacer show ni entretener a nadie. Venimos a darle la alabanza al Señor, es el cántico nuevo, esperando que suba Él y se convierta en una aroma grata, dulce, y que el mensaje en cada canto sea de bendición a su corazón. Porque, ¿para qué le voy a cantar yo? Por más palabras bonitas que yo le pueda cantar, las palabras bonitas que yo le pueda cantar a usted no tienen ningún efecto. Aleluya. Amén. Y en cada canto que usted ha escuchado, amén, en esta tarde, ahí va la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es vida. Amén. Es poderosa. Es dinámica. Convierte el alma. Sana al enfermo. Señor. Amén. Levanta, restaura, edifica, nos da paz. Nos bendice, hermano. Amén, amén. Es bien importante. Amén. Llegar a la casa de Dios con el corazón dispuesto para alabar y adorar al Señor. Para ver quién va a venir. Aleluya. Venga quien venga, nosotros venimos ¿qué? A alabar a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Eso es, venimos a alabar al Señor. Que si vino alguien, gloria a Dios. Amén. La actitud correcta es para venir a alabar y bendecir al Señor. Amén. Y con el corazón abierto, porque si llego aquí preocupado, ¿qué hora se va a terminar? Porque tengo que ir y voy a echarle agua y no le eché y quiero llegar. ¿Ya qué hora me voy a acostar? Se va a ir porque como vino. Amén. Libérese de toda preocupación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Para que el Señor pueda bendecirnos, es requisito. Amén. Poner toda nuestra confianza en el Señor. Amén. En la actitud correcta. Amén. No dejar que nada nos perturbe. Rápidamente, ya lo tiene en capítulo 5. Voy a estar leyendo, me sigue con su vista. Rápidamente, el capítulo 5 voy a leer del 25 al 34. ¿Ok? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. El capítulo 5, el versículo 25 dice así: separó una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. El 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí le dejamos. Amén. Bendita es la palabra de Dios. Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Pero esta historia es una de las clásicas. Yo sé que quizás la he escuchado millones de veces, amén. Pero es bonito recordarla, amén. Es una historia de fe, amén. Y del poder de Dios. Y el poder de Dios no cambia. ¿Y cuánto necesitamos en estos tiempos? Porque pues las cosas irán de mal en peor. Pero una cosa sabemos, que Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Nunca podemos, esté pasando lo que esté pasando, nunca podemos perder la confianza y la fe en el Señor. Amén. Porque si algo a Él le agrada, es la fe. Amén. Amén. No le podemos buscar por ningún otro lado, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es que pase lo que pase, es bien importante. Amén.
Porque vemos en estos días mucha gente, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No hay que libertar? ¿Y por qué permitió esta pandemia? No nomás los de afuera, es triste los de adentro. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué permitió esto? Miles y millones, ¿cuántos han muerto del COVID? Y se alejaron del Señor. ¿Amén? Perdieron la fe. ¿Cómo la ven? Qué triste, ¿verdad? Porque nada de lo que estamos viviendo, a ti y a mí, nos debe causar, ¿y por qué? Asombro. ¿Por qué? Porque escrito aquí está. Amén. Así es. Lo que pasa es que, como caímos en un conformismo, dejamos de escudriñar la palabra, nomás con lo que vimos el miércoles y el domingo. Por eso a veces que ignoramos la palabra. Pero es bien importante leer la palabra en casa. Aunque no lo entiendan, hay que leerlo. Amén. Y mucha gente tomó esa actitud, se alejó de Dios. En lugar de que le hubiera acercado más, se aleja. Y eso nada más principio de dolores, lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué será cuando los dolores aprieten? Si Dios nos concede estar aquí. ¿Qué será? Por eso dice la Biblia, la pregunta aquí. Cuando venga el Hijo del Hombre y hallará fe en la tierra, nos hallará a ti y a mí, si estamos aquí vivos, nos hallará con fe o como estos que se fueron alejados. No me contestes. Aleluya. No me levante la mano. Pero es bien importante. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Así es que Aleluya, bendito es el Señor. el Señor nos ayude. Amén. Porque el Señor recala. Y lo único que agrada a Dios, para ser salvo necesitamos la fe. Creer en Jesús. Amén. Para todo, sin fe no hay nada. Amén. Amén. Y es una historia muy bonita y le digo, está bien claro lo que acabamos de leer, pero lo voy a releer tantito. Amén. Para que quede todavía más claro de lo que ya al leerlo lo hemos entendido. ¿Qué le parece? ¿Sí? Me da unos minutitos más. Yo sé que los niños tienen escuela todavía mañana, clase mañana. Nos vamos a ir ahorita, amén. Rápidamente. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Qué terrible, amén. A raíz de este flujo de sangre de esta mujer, pues se vio la necesidad de buscar solución al problema y rápidamente pues buscó en los médicos, tenía dinero, buscó, oiga, y nada acontecía. Y se fueron los días, se fueron las semanas y las cosas empeoraban, amén, cada día. Y al punto de que pues se pasó rápidamente el tiempo en esa búsqueda y nada cambiaba. Acabamos de leer que las cosas iban peor. Esta mujer era una mujer que tenía muy buena lana, dinerito, porque los doctores, las consultas son caras, ¿verdad? La medicina es cara. Ahora imagínense, es la condición de esta mujer, el flujo de sangre. La vida, sabemos ellos que está aquí en la sangre, y perder sangre todos los días, ¿qué estaba sucediendo en ella? ¿Se le estaba yendo qué? La vida. Amén. Cada día, usted no, métase en el cuadro, pero no espere verla así. Bueno, yo digo que todavía derechita, ya mis años están, me entienden hacia abajo. Pero, ¿qué le puedo decir? No espere verla así como yo. Ella, imagínese, 12 años. ¿Cómo se la imagina usted? ¿Así? ¿Derechita, fuerte, caminando? No, hombre, si 3 días te tumba. Es así. Imagínate. 12 años. ¿Cómo la ven? Bien débil, con ese dolor en su alma y en su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque al tener ese flujo de sangre, esta mujer era considerada ¿qué? Inmunda. Tiene que estar separada, lejos de la familia, de su esposo, sus hijos, sus familiares, los amigos, la sociedad. ¿Qué nos sucedió ahora en la pandemia? ¡No salgas, Fanny! Ahí te voy a poner la comida en la puerta bajita y la recoges. No hasta que yo me retire.
¿Cierto o no? No te acerques, ahí quédate. No salgas. Nomás levanta el plato y métete. ¿Eh? Qué triste, ¿verdad? Imagínense allá 12 años. Esto aquí fueron nada más 14 días. Guardar la cuarentena y ahí poner el plato, ¿verdad? La comida. Pero esta mujer tenía que estar lejos de la sociedad. ¿Por qué? Porque en esa condición todo lo que ella tocaba quedaba impuro, inmundo, de acuerdo a la ley. Usted ya lo sabe, en Deuteronomio está todo esto. Imagínense, qué triste. Aparte de tener esa enfermedad tan terrible, yendo sobre la vida cada día, estar 12 años alejado de su familia sin poder abrazar a sus seres queridos, sin poder sentarse en la sala que ella tenía junto a su familia. Se sentía que rechazada, triste. ¿Usted cree que era feliz así en esa condición? No, era una mujer infeliz, triste. Quizás ya para los 12 años ya ella había perdido la esperanza y más, claro, porque gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado. Al contrario, le iba peor. No le quedó ya un penny más para buscar un médico más. No le quedó. Y bien que le cobraban por 12 años, no cambiaba nada, el flujo seguía. Y los doctores cobre, imagínense. Qué tremendo. Al punto de que gastó el último centavo, hermano, que tenía. Quizás a lo mejor tenía posesiones, qué sé yo, etcétera. Y gastó todo al punto de que le quedó cero. Terrible condición. Perdió toda esperanza, triste, infeliz y sin esperanza. Pero algo sucede, algo maravilloso sucedió. ¿Cuándo, hermana? Cuando ella oyó de Jesús. ¿Cierto o no? ¿Qué dice el versículo 27? Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué decía? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjense nada más. Qué hermoso, oiga, cuando ella escuchó hablar de Jesús. ¿Será importante que tú y yo hablemos de Jesús? Amén. Amén. Es bien importante que le corte el chisme, porque fíjate los hermanos, los que van a la iglesia están cortándole. ¿Tú crees que le vas a edificar, que le vas a dar de bendición? A nosotros nos ha sucedido que a veces hemos ido a cenar. Salimos del servicio y estamos platicando, ¿verdad? Los hermanos, etcétera, etcétera. Y todo lo que viene la plática es hablar pues, del cuerpo de Cristo para bien. Nos gozamos, tuvimos esto y lo otro, ¿verdad? Y de repente nos han preguntado, nos tocan. Oiga, ¿le puedo pedir un favor? Y yo, sí. Dice, es que les estaba observando, dice, desde que llegaron. Vi que oraron por los alimentos. ¿Son cristianos? Digo, sí. Y luego vi que estaban hablando tan bonito. Las pláticas de ustedes estaban así. Aleluya. Dice, y yo tengo una necesidad muy grande. Uno de los tantos, ¿eh? Yo quisiera que ustedes oraran por mí. Tengo esta necesidad. Si te van a oír chismeando, ¿te van a parar? ¿Será importante que nos oigan hablar de Jesús? Hermano, hoy como en el pasado, en los tiempos de Jesús, hay mucha necesidad. Hay mucha gente enferma. Sí. Y quizás no físicamente, pero del alma. Amén. También. Amén. Aleluya. Y necesitan saber ellos que nos vean oír hablar de Jesús, que en Jesús está la solución, que en Jesús está la respuesta. ¿Qué sucedió? Si vamos tantito atrás, amén. La multitud venía siguiendo a Jesús. Jesús iba destino a la casa de ¿qué? De Jairo. Fue a Gadara, lo corrieron de allá, echó fuera, oiga, ¿cuántos demonios del Gadareno? Lo corrieron, vámonos, vete de aquí. Pero al otro lado de la ribera estaba la multitud esperándolo. Amén. Y ahí estaba Jairo, un principal de la sinagoga, que él va y se humilla y le dice, necesito un favor. Mi hija se está muriendo y él va a destino a la casa de Jairo. Y la multitud lo seguía. Amén. Quizás a ver para dónde va. A ver qué platillo va a preparar ahora Jesús, este nazareno. ¿Qué nos va a dar de comer? A ver qué milagro va a hacer. A ver si es cierto. Vamos a ver qué va a hacer. Porque muchos se acercan o vienen nada más por pura curiosidad. Haciendo mucha gente más de aquí y allá buscando, ¿verdad? Por pura curiosidad.
pero hay otros que sí van de verdad, ¿verdad? Y no se esperaba con esto. Amén. Sucede que ahí está esta mujer. Amén. Aleluya. Llena de fe, ¿por qué? Por lo que oyó hablar. Cuando oyó hablar de Jesús, oiga, brilló un rayo de esperanza en su alma, en su corazón. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si antes había escuchado, porque recordemos que la fama de Jesús corría por todos lados. Yo no sé si días atrás había estado escuchando, amén, o si fue en ese momento la multitud, acuérdense, no eran de 5, ni 10, ni 10, 100, eran de miles que seguían a Jesús. Amén. ¿Cómo estaría que el alboroto iba detrás de Jesús? Amén, la gente siguiéndolo. Y estaba cuando la multitud se oyen voces de aquí, de allá, y pláticas, y vamos para acá, y vamos rápido, y para que no nos adelante, porque yo quiero ver a ver a quién va a sanar. Yo no sé, es que este Jesús está haciendo milagros, Jesús está dando la vista a los ciegos, Jesús está dándole la voz a los mudos, y vamos para... Yo no sé si sería en ese momento, o días atrás alguien le habló, mira, ten esperanza, aquí anda un nazareno, y estás, yo no sé, no lo especifica. Pero lo bendito y lo maravilloso es que ella oyó hablar de Jesús. Amén. Y brilló el rayo de esperanza en su corazón. Santo Jesús. Al punto de que dijo, oh, si tan solo tocare Aleluya. el borde de su vestido. Amén. Métase en el cuadro. Aleluya. Si tan solo tocare. Ella dijo, ay, pues sí, están hablando muy bonito de Jesús. Pero pues, ¿cómo? Si me descubren, me mata. Si me descubren, ¿cómo le hago? ¿Con qué fuerzas? No puedo, se me está yendo la vida. ¿Cómo le hago? Aleluya. La fe le dio esperanza. Amén. Aleluya. La fe le dio fuerza, le dio ánimo para vencer todo obstáculo que ella tenía. Sí. Amén. Amén. Aleluya. Inmunda. La multitud de la gente. ¿Cómo le voy a hacer? Pues esa es la fe que vence los obstáculos. Aleluya. La fe que da fuerzas para avanzar, para seguir adelante. Amén. Amén. Y sucede que quizás ella se tapó, si alguien la conocía, amén, y se fue. A como pudo. La fe le dio fuerzas. Yo creo que como las del búfalo. Aleluya. O quizás para de perdido moverse, no sé. Pero ella llegó a como pudo. Quizás la pisaron, la aventaron. Vete, porque la gente la va siguiendo allá, no va volviendo acá, ¿verdad? Va allá, así, siguiendo al líder. Aleluya. Ya como pudo, hermana. Se abrió camino entre la multitud. Ya como pudo, logró extender su mano y Aleluya. tocó el borde de su mano. Aleluya. Y dice que al instante Aleluya. la fuente se secó. Aleluya. Dice nada más, qué tremendo. Fíjense nada más, y enseguida dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Al instante. Qué maravilla. Qué poderoso es Dios. ¿Qué fue Amén. tan grande de esta mujer, hermano? Pero al instante, fíjese lo que sucede. Al instante, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y si me sigue hablando con Pedro, porque Pedro era bien atrabancado, ¿verdad? Yo le corto la... Yo pienso, ¿verdad? Y se le dice, maestro, no sé qué, así de ladito, como acercando y le digo, Jesús, cállate, ¿cómo estás haciendo esa pregunta? ¿Qué no ves que la multitud te aprieta, maestro? ¿Verdad? Me queda tremendo. ¿Cómo te atreves a decir esa pregunta? Tremendo, Pedro, como que le estaba faltando el respeto. Lo pudo haber hecho de otra manera. Lo he hecho, Jesús, ¿por qué, maestro? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos estás preguntando que quién, verdad? Hubiera sido diferente, pero ahorita me hago, le faltó respeto. ¿Por qué? ¿Verdad? Tremendo, Pedro. Amén. Pero Jesús tan lindo. Él es bien lindo el Señor. Amén. Aleluya. Dice, ¿quién me ha tocado? Y dice, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, dice, para ver quién había hecho esto.
Él insistía, él miraba hacia alrededor. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Amén. Todas las estrellas las conoce por nombre. Aleluya. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Amén. Tiene contado el cabello de nuestra cabeza, imagínense. Hasta los que se han caído. Imagínense. ¿Usted cree que no sabía? Por supuesto que sí. Él lo sabe todo. Pero había un propósito en esa pregunta. Amén. Rápidamente dice, entonces la mujer se vio temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Dice, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aleluya. Aleluya. Ay, qué bien me sentí. Ya me descubrieron. ¿Qué miró? Quizás le entró así, pero decidió decir toda la verdad. Aleluya. Qué maravilloso decir la verdad. Amén. Pero a veces tenemos que echar una mentirita piadosa, ¿no? Dios siempre respalda la verdad. Amén. Qué maravilloso es, ¿verdad? Hablar con la verdad. Imagínense, va y se postra a los pies de Jesús. Aleluya. Le dice, yo soy. Me imagino que de la multitud levantó su mano, se sintió ya, ahora sí, se enderezó. Yo soy, ¿verdad? Y va y se postra. Yo soy. ¿Sabes por qué lo hice? Señor, ¿sabes por qué lo hice? Ahí le da, ¿sabes por qué lo hice? Porque hace 12 años estaba sufriendo y nadie me pudo sanar. Consulté todos los médicos sabidos y por haber. Me quedé sin ningún centavo. Enferma de flujo de sangre por 12 años. Con dolor en mi alma de no ver a mi familia. Oí hablar de ti. Aleluya. Dije, si tan solo tocare el borde de su vestido, seré sano. Jesús le dijo. Me imagino a Jesús con una sonrisa de gozo. De gozo por la fe tan grande de esta mujer que le dijo, hija. Aleluya. Qué maravilloso, ¿verdad? Hija. ¿A quién se le dice hija? Hijo. Solamente aquel que cree en Jesús. Amén. Aquel que tiene fe en Jesús. ¿Y qué dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12? Mas a todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Honrando la fe de esta mujer, hija. Tu fe, ¿qué le dice? ¿Te ha hecho qué? El 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Ella quería quedar en el anonimato, que no la descubrieran. Pero si no, no te me descubren. ¿Y a cuántos contaminé? No. Lo poderoso que es Dios. ¿Quería qué? Que diera testimonio. Aleluya. Que si confesaras con tu boca, tenemos que confesar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Confesar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y había alguien muy importante ahí que necesitaba oír del poder de Dios. Al momento que esta mujer estaba siendo perdonada, sanada, quedas libre de tu azote. Amén. ¿Qué sucede? Que vienen y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Imagínense. ¿Por qué? Por causa de esta mujer que apareció aquí. Se entretuvo el maestro. ¿Y qué le dice Jesús? No temas. No temas. Aleluya. ¿Tenía fe? Jairo sí. No temas, solamente cree. ¿Por qué permitió el Señor esto? Que la hija muriera. Porque aunque Jairo tenía fe en Jesús, en los milagros de Jesús, Jesús quería llevar a Jairo a otro nivel mayor de fe. Que Jairo se diera cuenta que Jesús, ¿quién es Jesús? La resurrección y la vida. El que resucita a los muertos. Por eso, no que Jesús no supiera quién lo había tocado.
era importante que aquella mujer se identificara y diera testimonio, porque venía la noticia, la mala noticia, Jairo. Pero ¿qué dice? Aun cuando te dan un mal reporte, tú y yo en Cristo Jesús tenemos un buen reporte, que por su llaga hemos sido nosotros curados. Amén. Dios es todopoderoso. A veces el Señor permite cosas a tu vida y a mi vida, porque Él quiere llevarnos a un nivel mayor de fe. Tú y yo, nuestra fe siempre, mientras estemos aquí, siempre va a ser probada. Amén. Así es que no le temamos a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. ¿Qué pandemia? Nada. No hay por qué temerle nada ni a nadie. Ay, pero si se murió mucha gente. Luego, si estamos en Cristo, el morir es ganancia, ¿cierto o no? Me quiero ir con Jesús, me voy con Él, y el Señor está llamando y luego pues, ¡ay! Pues si mejor estar en la presencia del Señor, digo, porque no sé qué hacer, pues por causa de ustedes me tengo que quedar, pero por mí es estar en la presencia del Señor. Es mejor estar en la presencia del Señor. ¿Cierto o no? Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque estando tú y yo en Cristo, caminando con Él, nada ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por te digo, no le temas a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque la muerte, si el Señor tardara en venir, vamos a partir de aquí. ¿Pero qué? ¿Todos con miedo? ¿Sin fe? No, llenos de fe. Aleluya. No es fácil, pero podemos esforzarnos, hacer memoria. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque cuando vengan esos momentos, fortalecer nuestra fe. Amén. Y que podamos, en medio de la situación, de la adversidad, alabar al Señor. Digo, el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Que digo, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Dijo, en Jehová se gloriará mi alma. Dijo, lo dirán los mansos y se alegrarán. Que dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Hay que buscar, cualquiera sea la situación, hay que buscar a Jehová. Hay que buscar a Jesús. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Yo soy el camino, ¿verdad? Jesús. Amén, La aleluya. verdad y la vida. Si usted no tiene, gloria a Dios, sabemos para dónde vamos. Tenemos la vida. Cerrar los ojos aquí, abrirlos allá. Así es que nada lo detenga de servirle al Señor con gozo y con alegría. Amén, Nada. aleluya. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, le dice claramente la Biblia. Es que el COVID, cállese el COVID, ¿y qué COVID? Ya nada más es puro carrito del COVID. Amén. Cubrebocas, está bien, porque muchas veces dicen que no hay mucha sufrir, pero como quiera. Dios, hacemos lo correcto, Dios hace lo que a Él le corresponde. Hacemos lo que nos corresponde y Él hace lo que a Él le corresponde. Es todo, hermano. Así que el temor es pecado, hermano. Somos humanos, sí. Viene un momento, pero por eso está ahí el Espíritu Santo, para animarnos, fortalecernos. Es bien importante estar alineados con Dios. Amén. Amén. Así es que ¿alguien vino con una necesidad? ¿Alguien le cree a Dios por su necesidad? ¿Le pueden tocar a Jesús? Él dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y si Él está aquí, toque a Jesús con su fe. No se vaya igual con la incertidumbre. Amén. Con la depresión, con el desánimo, con la duda. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Tengamos la fe de esta mujer, tuvo una fe grande, una fe que vence obstáculos, hermano. Veamos al Dios grande, creador de todas las cosas. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Así que póngase de pie, póngase de pie. El altar está abierto. Y haga como hizo aquella mujer. Haz tú cual la mujer.